Bueno, quiero saber si me están escuchando bien. Yo sí, profe. Bueno, y quiero saber también si están viendo ahora mi pantalla. Sí, Ok, están viendo que tengo el anexo 2 abierto, ¿sí? correcto. Ok, entonces, muchachos, no sé si todos asistimos a la webconferencia. Yo no pude, profe. No. Bueno, en ese No, pero caso, ahí la estaba ahí. viendo. Bueno. Pero de todas maneras quiero darles como un resumen de lo que pasó en la web. Resulta que la web nos indicó, digamos, los temas más álgidos que necesitamos como despejar las dudas. Y eso lo vamos a ver en este momento revisando los dos anexos, el anexo 2 y el anexo 3. Digamos que es muy importante y es vital que ustedes consulten la literatura que se ha dejado en la fase 2, precisamente para que logremos entender a cabalidad los temas. ¿Listo? Entonces, en el anexo 2, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué explicaban en la webconferencia los profes que estuvieron orientando esa webconferencia? Que es muy importante que nosotros seleccionemos un tema que tenga importancia dentro de nuestro contexto, ¿listo? Que es muy importante que pensemos en nuestro contexto a la hora de plantear este tema de investigación. Sin embargo, en esta fase ya iniciamos con el trabajo colaborativo y debemos seleccionar uno de los 5 temas que plantearon nuestros compañeros. Digamos que dentro de esos temas miremos cuáles son los más afines, hacemos la votación y por cuestiones pues académicas pues vamos a quedarnos con un solo tema. ¿Listo? Hay muchas personas que me dicen, profe, yo quiero trabajar sola. Y resulta que, digamos, una de las características que tiene la UNAD es precisamente el trabajo colaborativo. Se ha descubierto pues que a través del trabajo colaborativo se entiende mucho más la realidad y además se percibe mejor todo lo académico, ¿listo? O sea, hay cosas que no logramos entender de manera individual, pero ya compartiéndolo con nuestros compañeros, pues lograríamos como entender mucho mejor de lo que estamos tratando. Ahora bien, si aún así no los convenzo de trabajar de manera colaborativa, pues lastimosamente el trabajo es así, o sea, yo, digamos, trato de convencerlos a bien, pero si no, pues necesariamente tenemos que trabajar colaborativamente, ¿listo? Entonces, cualquier dificultad que se nos presente en el grupo, si nosotros hemos planteado algunas reglas en el foro, por ejemplo, como es colaborativa, pues deben haber unas intervenciones y unos apoyos o unas consultas que deben estar en determinado tiempo para poder que esas colaboraciones queden registradas en mi guía en mi anexo número 3, porque el anexo número 2 es individual, ¿listo? Entonces, en mi anexo número 3 yo tengo que colocar ciertas cosas cuando ya como grupo hemos determinado cuál va a ser nuestro tema de investigación. Eso es lo primero, ver qué vamos a hacer con nuestro tema de investigación. Lo segundo que es tener en cuenta eso para poder investigar o hallar mis 3 artículos de investigación. Recuerden, son 3 artículos por estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi anexo número 2 yo voy a copiar y pegar 2 veces más este cuadro, porque voy a tener 3 cuadros en mi anexo. Cada uno de estos cuadros va a reseñar un artículo de investigación. ¿Qué es lo que yo voy a revisarles enfáticamente? Que quiero que tengan muy en cuenta. El año de publicación del artículo. Este artículo debe estar en una ventana no mayor a 5 años. Máximo 10 años, ¿listo? Pero el artículo debe estar en una ventana no mayor al 2018. Entonces yo me paro en el 2024, cuento 5 años hacia atrás y yo determino que en 2019-2018 son mi ventana de 5 años. ¿Listo? Y máximo, si no encuentran, si han hecho una búsqueda exhaustiva, extensiva
y no logran hallar artículos que tengan esa ventana, yo les acepto de 10 años. ¿Listo? ¿Eso qué? ¿Por qué yo tengo que colocar esa regla? Pues yo no soy, muchachos, eso es una regla general de la investigación y se hace porque para tener actualidad sobre el tema que vamos a investigar, ¿vale? Entonces, nuestro tema que vamos a investigar, nosotros necesitamos saber en qué estado va, quién más ha investigado lo que yo quiero investigar, qué cosas ya se han hecho, porque si han hecho cosas como las que yo planteo, no vale la pena hacer esa investigación. ¿Listo? Hay que soltar, hacer de tripas corazón con nuestro tema de investigación que hemos seleccionado, soltarlo y pues plantear uno nuevo o plantear uno con alguna innovación, alguna mejora, o a plantear un estudio de caso, ¿sí? O efectivamente, yo reviso esos artículos y yo digo, bueno, esto es algo que yo quisiera hacer. Esto en mi pueblo no está hecho, esto en la institución educativa no está hecha, yo le voy a meter también esto, ¿listo? Entonces, para eso me sirven los artículos de investigación, para yo descifrar y ver en qué va el arte de, o sea, en qué va mi tema de investigación. Eso luego se va a convertir en el estado del arte. En la próxima fase, estos artículos se convierten en el estado del arte. ¿Qué otra cosa reviso? Ese año, luego también vengo acá y reviso mi enfoque metodológico. Mi enfoque metodológico solo puede tener una respuesta. Esa respuesta va a ser o cuantitativo o cualitativo o mixto. ¿Listo? Mi enfoque metodológico debe estar acorde a, pues obviamente el artículo que yo estoy consultando. Si yo no lo veo de manera explícita en el texto, yo debo irme un poco más abajo o en la metodología de ese artículo y leer, digamos, cuáles fueron las herramientas para recolectar información. Si yo sé que utilizaron encuestas, pero también utilizaron algún diario de campo o hicieron alguna observación participante o no participante, yo sé que ese es un enfoque mixto porque estoy utilizando cuantitativo, que son las encuestas, y cualitativo, que es la observación. ¿Listo? Si yo voy y solamente me hablan de prevalencia y lo hicieron a través de encuesta, ese trabajo de investigación es cuantitativo. Si yo empiezo a leer que mi trabajo solo utilizó la observación participante y no participante y los diarios de campo, entonces yo tengo que tener claro que mi artículo, el artículo que yo hallé, es cualitativo. ¿Listo? Ahora los tipos de estudio, pues eso es según el caso, eso sí hay que leerlo y hay que tratar de ver la literatura para entender cuáles son esos estudios. Puede ser analítico, puede ser descriptivo. Analítico generalmente va acompañado con un enfoque metodológico cuantitativo, ¿sí? Entonces, el descriptivo, por el contrario, es cualitativo y estos pueden unirse, pueden ser enfoque mixto, ¿listo? Pero entonces es muy importante que tengamos claro que el enfoque metodológico es cualitativo, cuantitativo, mixto. Eso es importantísimo, ¿listo? Entonces, eso sería como en mi anexo 2, ustedes deben entregar, recuerden, uy, perdón, es que estaba entiendo mucho. Deben entregar como mínimo 3 cuadros, ¿listo? Y esos cuadros pues deben estar diligenciados en su totalidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Yo, profe. A Señor. ver, yo creo que de pronto no estoy equivocada, pero quiero que usted me aclare la duda. Claro. Esto que vamos a investigar es de acuerdo al tema que ya entre todos los compañeros acordamos, ¿correcto? Así es, correcto. Ok, vale. Claro, es que quiero pasarle la información a mis otros compañeritos porque ninguno se ha podido conectar. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer, seleccionar tema de investigación. ¿Listo? A partir de ese tema, hacemos nuestro anexo 2, buscamos nuestros artículos que tengan relación al tema de investigación que hemos seleccionado en grupo. Y ya, mi anexo 3 es en grupo. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vamos a nuestro anexo número 3. En nuestro anexo, se me enredó la negra. En nuestro anexo número 3 tenemos que, digamos, diligenciar estos ítems.
Y estos ítems tienen que ver en parte con lo que hicimos en nuestra primera fase. Nuestro título, nuestro planteamiento, nuestra pregunta de investigación y nuestro objetivo general son los puntos más álgidos, sin decir que ninguno de los otros son importantes. Pero esos tres son los que yo voy a revisar con más énfasis. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a saber que mi pregunta está, mi título y mi pregunta de investigación está bien construida? Pues leo pregunta base o indagatoria, definición del tema, contexto espacial, contexto temporal. Generalmente siempre debe tener un lugar donde ubicarse, no digamos el departamento del Cauca porque sería una investigación súper amplia y además estaríamos prometiendo algo que no podemos. Yo sé que esta investigación no la vamos a llevar a cabo, pero siempre tenemos que estar muy aterrizados de lo que nosotros podemos lograr en un proceso de investigación. Entonces nosotros vamos a tener que tener en cuenta, valga la redundancia, que vamos a tener que centrarnos, por ejemplo, en una institución educativa, en un municipio, en una junta de acción comunal, en un grupo social determinado, en una población determinada, adultos mayores, del asilo tal. ¿Sí? Entonces, vamos a limitar nuestro proceso de investigación mucho más. Esto nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a que no prometamos de más dentro de nuestra investigación. Nosotros en la pregunta nos tenemos que plantear un tema universal. Nosotros no podemos plantearnos actividades. Esas actividades probablemente las podamos plantear en los objetivos específicos. Y eso que ellos todavía no deben ser planteados, nuestros objetivos específicos, como simples actividades. Entonces, generalmente utilizamos cuáles son las consecuencias, cuál es la prevalencia, ¿listo? Cuando nosotros ya tenemos eso ahí claro, nuestra pregunta de investigación, que fue lo primero que hicimos, y nuestro título, entonces si nos preguntamos cuáles son las consecuencias, entonces el título va a ser consecuencias de. Y si a ese título yo le coloco mi verbo en infinitivo, entonces voy a obtener mi objetivo general. ¿Listo? Cuando yo empiezo a preguntarme por los objetivos o plantear, escribir los objetivos específicos, yo tengo que pensar que esos objetivos específicos me van a ayudar a realizar mi objetivo general. Entonces, esos objetivos específicos deben ser en cadena. Quiero decir, con que sean en cadena es que para poder cumplir mi objetivo general, primero voy a hacer esto. Ese es mi primer objetivo específico. Después que yo cumpla ese objetivo específico, voy a hacer esto y después el otro. ¿Listo? Entonces, digamos que los tres títulos, pregunta, problema y objetivo general, están directamente relacionados y cambia su forma de escritura, su forma de, sí, de escribir. ¿Listo? Entonces, primero construyo mi pregunta problema. Mi pregunta problema debe ser algo holístico, universal, algo que me pregunte por Profe, profe, se le fue el audio, quedó congelada.
Hola muchachos, qué pena con ustedes, pero esta mañana un carro bajó los cables y parece que ya están intentando resolverlo, pero nos quitaron la internet. Entonces, voy a volver a empezar a grabar. Quiero que me digan hasta dónde escucharon. Profe nos estaba explicando sobre estaba terminando de explicar sobre los objetivos específicos y generales. Ok. Dame un segundo, yo comparto la cámara otra vez. Bueno, en últimas, entonces, para que retomemos, nuestros objetivos específicos nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo general. ¿Listo? Entonces van encadenados unos con otros. Tengo que pensar qué es lo que voy a hacer primero para poder cumplir con mi objetivo general. Y así los voy escribiendo. Estos también se escriben con el verbo en infinitivo adelante. ¿Listo? Yo les invito a que googleen. Espérenme un momento, yo busco mi. Aquí está. A que googleen objetivos para verbos específicos, ¿listo? Y objetivos para verbos generales. En este momento no tengo el dato de lo que uno generalmente utiliza, es como un cuadro, como una pirámide, pues, que uno utiliza, pero si ustedes googlean perfectamente lo pueden hacer. Recuerden que es muy importante, porque hay objetivos cuando ustedes googlean y hallan esos verbos, hay verbos que no pueden medirse, ¿sí? Y en los procesos de investigación necesitamos verbos que se puedan medir y se puedan verificar. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta eso. Si yo voy a escribir un objetivo que yo diga, me tengo que preguntar, ¿cómo yo voy a medir esto? ¿Cómo le voy a dar cumplimiento? ¿Cómo voy a saber si se fortaleció o no se fortaleció la comunidad? ¿Cómo voy a saber? Listo, para lograr esos objetivos debo tener muy en cuenta eso también. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Quiero saber si tienen, aparte de esto, más preguntas. Aparte de esto que les estoy diciendo. Tutora, qué pena, pues como se fue un poquito el internet, entonces Ajá. no sé si nos puede volver a explicar este cuadro que acabo de quitar. Qué pena, yo también tengo como unos Ok. problemitas allí, entonces ¿En ya Axo pude 3? estabilizar. Lo del título del proyecto, planteamiento del problema, lo que estaba explicando que no me quedó, pues porque Bueno, se está yendo la internet, sí. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que primero, primero voy a escribir mi pregunta problema. Lo que yo ya hice en la fase 1, ¿listo? Con base en esa pregunta problema. Obviamente tengo que seleccionar el tema con el grupo, determinar cuál va a ser esa línea de investigación y ese tema que vamos a trabajar entre los 5 o entre los 3 o entre los 4 que estemos dentro del grupo. Y posterior a ello, yo ya voy a empezar a tener en cuenta, por ejemplo, si fue mi tema de investigación el que yo planteé en la fase 1, voy a escribir también mi pregunta y todo lo que planteé en la fase 1 ahorita en el foro de la fase 2 para poder empezar a ver si está bien escrito. ¿Listo? Aquí tenemos como una base, una estructura para que tengan en cuenta de eso. Generalmente nosotros nos preguntamos por cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto. Si estamos en comunicación social podemos preguntarnos cómo narrar periodísticamente, bueno, etc. Y a esa pregunta de investigación, si yo me pregunto cuáles son las consecuencias, mi título va a ser consecuencias de. ¿Listo? Por ahí voy a empezar.
Yo debo siempre formularlo teniendo en cuenta que debo estar dentro de un contexto. Y ese contexto o eso que yo voy a plantear debe estar ubicado temporalmente y espacialmente en una determinada población para poder yo tener mucho más límites a la hora de prometer dentro de los objetivos lo que yo voy a hacer y los alcances de mi proyecto. Pero también, si yo le pongo a ese título consecuencias de un verbo, al principio yo ya voy a tener mi objetivo general, ¿listo? Mi verbo de objetivo general y específicos van a estar planteados en infinitivo, ar, er, ir, por ur, ¿listo? Y mis objetivos específicos van a ser, generalmente son 3. Y generalmente el objetivo general es 1, no se plantea más objetivos generales. Es como una frase que termina en ubicación temporal y en ubicación espacial. ¿Listo? Y este no tiene que tener ningún tipo de, al igual que la pregunta problema, adjetivación o que yo lo tilde de algo. Por ejemplo, yo no voy a decir cuáles son las consecuencias negativas. No lo voy a decir. ¿Cuáles son las consecuencias positivas? Yo no voy a mencionar ni el negativo ni el positivo. Yo voy a mencionar solamente consecuencias del conflicto armado. ¿Listo? ¿Y para qué yo voy o por qué no lo tengo que poner? Porque eso es lo que yo voy a investigar. Si es bueno, si es malo, si tuvo consecuencias o no. Esa parte o esa situación o ese fenómeno social o ese problema social que yo voy a investigar. ¿Listo? Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora, creo que todo está claro. Gracias por explicarnos nuevamente y no, continúe con su presentación. Gracias. Sí. No, yo ya terminé mi presentación. Yo Ah, venía aquí bueno, no. Sí, a no. mostrarles el anexo 2 y el anexo 3 y que Eso sí. resolviéramos las preguntas. Ah, no, 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 está muy bien, excelente. Allí ya uno tiene una idea. Eh, en el grupo que me tocó hay 4 compañeros, pero hay uno que todavía no hemos podido contactar. Ya le escribí al correo internamente. Vamos a ver si de pronto contesta de aquí al viernes para poder iniciar con el tema de investigación. Pues no Recuerden que se les sé, está los cogiendo la compañeros. tarde, ¿no? Porque es Sí, sí, bastante sí. extenso lo que hay Y que hacer. además tenemos que, claro, tenemos que hacer la participación en el foro. Entonces, dependiendo, si yo, no, yo creo que antes, lo que pasa es que los temas de trabajo nos agobian, ¿no? Pero igual las otras Sí, materias, porque hay una que tenemos que entregar claro. dentro de, el martes dentro de 8 días, el 17, Ajá. sí. Ah, no, el 24, perdón. Tenemos que entregar, los que estamos con semiología, pues tenemos que entregar el trabajo. Entonces estamos trabajando en eso. Y, y no, esperar a ver cómo maquinamos el tema y lo elaboramos y hacemos la investigación que nos quede de manera buena y que sea aceptable para usted, tutor. Gracias. Y lo principal, Alberto, ¿qué es? Lo principal es que ustedes puedan utilizar este proyecto después y entendamos cómo funciona esto académicamente, que veamos que tiene unas secuencias a la hora de realizar o de escribir un proyecto y que no son tan alejadas de lo que ustedes sí pueden hacer. Es que siempre vemos como la investigación como algo muy complicado, muy lejano, pero si ustedes aplican digamos, estas fases que tenemos dentro del curso, se van a dar cuenta que realizar y escribir un proyecto de investigación, lógicamente con alguien que me guíe, es más bien sencillo, más bien sencillo. Lo que tenemos que hacer es leer mucho, eso sí es lo único que hay que hacer en los procesos de investigación. Stephanie.
Profe, le iba a hacer una consulta. En el Señor. anexo 2, nosotros tenemos que poner, es que hay algunos tutores que no les gusta que se ponga el cuadro completo. Podemos, es como tenemos que ponerlo, hacerlo 3 veces, podemos adjuntar 3 veces el archivo o una sola vez, en un solo archivo ponemos los 3 de una o cómo. Sí, sí, sí. La idea es que copien ese cuadrito 3 veces en el mismo archivo, en el mismo formatico, Vale. ¿sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Ninguno más? ¿Están seguros que todo está? Bueno, otra sugerencia, y es que ustedes apenas vean, pues planteen reglas dentro de sus grupos, dentro de sus foros, déjenlas por escrito, y si en ese día ya no escribe, por ejemplo, 2 de los compañeros, entonces ustedes vuelven y escriben, como Pepito Pérez y Juanita Tales no escribieron en el grupo, entonces vamos a proceder a realizar el trabajo estas personas. Siempre pónganlo en el grupo para que yo lo pueda leer y además para que sus compañeros también lo puedan leer. ¿Qué más les quiero decir? Que he notado que tenemos muchos inconvenientes con el enfoque metodológico, que ya se los dije, el año de publicación del artículo, los artículos que tienen que hallar. Por favor, recuerden hablarme siempre al Teams que tengan alguna duda. Si quieren, yo les reviso todos esos objetivos antes de que los publiquen en el entorno de evaluación, pero envíenmelos al Teams. ¿Qué más les puedo decir? No, eso sería, yo les voy a publicar esto para que logremos después como volverlo a ver si es necesario y listo. Eso sería, necesito como, quiero que sea un poco corta la grabación también para que la logren ver todas y si no tienen dudas, entonces dejamos hasta allí. Nos vemos por el Teams los que me necesiten, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias por el espacio. A ustedes muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Chao, Paula, que estés muy bien. Hasta luego, Feliz día muchísimas para gracias. todos. Chao, Juliet. Espero estés muy bien. Hasta luego, tutora, gracias. Chao, que estés muy bien. Ya, Paula.